Buenos días, buenas tardes al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Continuamos con estas lecciones que estamos haciendo del libro del curso por correspondencia de Emaús, de Evangelismo Personal, 12 estudios para el que quiere ganar alma, ya lo dije. Es un libro del año 1965 que venía por correo, al buzón. Y vamos a hacer, en esta ocasión yo fui adelantando. Vamos a hacer casi la parte terminando de la lección número 9 y la 10, ¿sí? En esta ocasión nos siguen acompañando las hermanas Diana y Carolina. Si quieren saludar, ustedes dos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en los grupos y en el canal. Hola, buenas tardes. Y están ahí en vivo también el hermano Maxi, Lina y Dubier, si quieren saludar. Mientras ellos... Ahí está Maxi fue. Bendiciones, ese fue el hermano Maxi. ¿De qué provincia es de? Bueno, es de acá de la Argentina, ¿sí? Y están Lina y Dubier que están en silencio ahí, ¿sí? Vamos a empezar entonces. Vamos a hacer una parte de la lección número 9, si usted quiere. Yo decidir en esa parte donde dicen los engañados. Sí, de ahí en adelante. Bueno, miren, amados, yo no sé, ustedes pueden hablar o opinar si quiere. Yo me acuerdo que en la época, como estaba hablando en el WhatsApp de los miembros activos, estaba hablando que en una época, no sé si habrá cambiado, pero esa gente que estaba en los bancos, los que cuentan dinero, ellos se lo entrenaban para conocer el billete verdadero. O sea, cuando esa persona conocía el billete verdadero así, no tendría que estar cada rato a ver qué billete salía falso. Algo parecido pasa con las doctrinas. Cuando usted se pone a estudiar demonología, se pone a estudiar a ver a esta gente que de la Eucaristía y toda cómo hacer una apología de las verdades doctrinales. No digo que sean mal hacer eso, pero lo que sucede es que siempre van surgiendo cosas nuevas, pero el Evangelio es el mismo de ayer y siempre, no cambia. Entonces cuando nosotros tenemos la luz, es muy fácil iluminar donde hay oscuridad. No estoy diciendo que nosotros no estudiemos, no indaguemos, no nos preparemos para ver qué creen otras personas, para estar preparados. Pero lo más importante que nosotros tenemos que saber que es el Evangelio. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si ustedes están posicionados en esa parte del libro texto que tenemos, él dice conocer bien la verdad. No sé si están ahí ustedes. ¿Sí? Conocer bien la verdad. Fíjese, hay muchos libros sobre falsas doctrinas. Yo tengo algunos de ellos. Ahí en la pequeña biblioteca hay varios libros para incluso de cómo predicarle a romanistas. Y tengo un libro gordo, me acuerdo. Eso me lo regalaron. Pero lo mejor que hay que hacer es conocer la verdad, para reconocer el error. Eso es muy importante que podamos entender. Otra de las cosas que yo hago siempre, usted me ve en mi billetera, ¿qué hago? Bueno, ando con trataditos siempre. Ando con trataditos que son como una ayuda que tengo. Como hacen, le predico y siempre dejo esa presentación por si me quieren llamar o quieren venir. ¿Sí? Pero yo creo que una de las... Si alguno quiere opinar puede levantar y hablar a mano. Yo sigo hablando, ustedes saben. ¿Sí? Otra de las cosas es, con lo que digo siempre, no sirve de nada, y lo que dice acá es antagonizar, o yo le digo lo que es debatir o hacer una apología de la fe, o sea, porque si se va a estar exponiendo continuamente un error, es como un círculo, ¿cómo podría explicar? Vicioso, siempre lo mismo y no se llega a nada. Yo estoy exponiendo los errores todo el tiempo y lo importante es ganar, o sea, predicarle a esa persona para que venga a Jesucristo. Claro, perdón, porque se pierde el tiempo en tratar de mostrar el error Sí, y se pierde en no mostrar lo que es verdadero. sí. Entonces a veces la persona se enfoca en eso y termina la persona que está escuchando sin entender porque dice, bueno, está hablando qué es el error y cuál es la verdad. Sí. Entonces se queda sin la información. Y la otra persona incluso se molesta. Yo me acuerdo que una vez, hace años, le estoy hablando hace muchos años, le estaba predicando incluso a un ex testigo de Jehová que conozco, es conocido, y se molestó. Se llegó a molestar tanto, porque yo miré, se llama algo
del cuerpo es el lenguaje corporal. Yo me di cuenta que se había molestado, porque estaba hablando de testigo de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque él agarró la mano y hizo así. Y se sonaba Los dedos. los dedos. Y yo lo miraba así y me di cuenta que estaba molesto. O sea, que estaba molesto. Encima ni siquiera él practicaba porque mundano. O sea, totalmente mundano. Pero como la familia de él es testigo, se molestó. Entonces, exponer esas cosas, lo único que va a lograr es que esta persona se enoje. Nada más, se molestan ellos porque no tienen texto, no tienen nada. Entonces, lo que yo, como dice el libro texto, es como ponerle un trapo rojo a un toro. Se pone bravo, se va a enojar. Entonces no sirve de nada esa, no entrar en argumentos, ¿sí? O lo que hablábamos, sí, nosotros tenemos conocimiento de la verdad, gracias a Dios. Mayormente nuestra fila, vamos a decir, de los reformados. El Señor nos ha dado bastante en su gracia. Pero no va a servir de nada, vamos a decir, estar mostrándole nuestro conocimiento y jactándonos. Y cada cosa que dice, no, porque esto es así. Y no, porque según la historia. Y no va a servir de nada porque no se va a ganar de verdad un alma para Jesucristo. Por eso hay que tener humildad de verdad y tratar de predicarle a la persona, saber que está muerta en delito y pecado y tratar de traerla. Eso es lo que tenemos que intentar hacer con las personas, ¿sí? Acá en la parte de abajo yo toqué algunos temas, de tratar de evitar temas secundarios, que se vayan. Escuchen, la mayoría tratan de desviar la conversación. No sé si me tocaba hablar. Yo tengo en mente siempre algo. No sé si conocen ustedes, han vendido el vendedor eficaz. El vendedor eficaz te quiere vender el producto y no sale de ahí. Vos lo desviás y te vuelve a producto, y te vuelve a producto, y te vuelve a producto. Bueno, el cristiano, no estoy diciendo que sea eso, pero las personas se desvían del tema. Usted tiene un tema principal, es predicarle de Cristo. Porque si yo le empiezo a predicar, ellos, lo digo por experiencia. Ay, ¿por qué se llaman bautistas? Ah, le digo, porque pero usted no cree en el Espíritu. Y empiezan a hacer muchas preguntas. Mi tema es predicarle de Cristo. Porque al final yo le puedo mostrar muchas verdades, pero de verdad no le dije nada. No sé si pueden entender. Bueno, dicho esto, eso es más amplio esto. Pero vamos a empezar de alguna forma como, esto es una inducción nada más, porque cómo predicarle a un católico apostólico romano, un romanista. No sé cuántos de ustedes salieron. Yo desde que tengo memoria me acuerdo que siempre estuve en una de esas iglesias. El bautismo, la confirmación, la comunión, el arrodillarme, el ir a hacer peregrinación, así como hacía Lutero, a la iglesia, creo que fui a la iglesia de Luján. Me fui en bicicleta, me acuerdo que me fui larguísimo. O sea, es una. No sé. Eso para alguien que hace eso con una bicicleta vieja es una gran obra. Llegar así, besar. Llegué a Luján y yo besaba el piso, en serio. De que había llegado a Luján en bicicleta. No sé si vieron algo de Lutero. Bueno, eso no es broma. Uno nace así y cree que eso es. La verdad, claro. Sí, yo dije, cumplí mi voto, cumplí mi promesa, era que si pasaban a hacer cosas yo iba a ir hasta. Y yo fui y lo cumplí. O arrodillarme, yo me arrodillaba así, tenía que hacer una cosa y arrodillarme así, iba de rodilla a una cruz. Agua bendita, ya me conocen, la colección de los santos, tenían montones, rosarios, de todas esas cosas. Creo que la mayoría nacimos o estuvimos por lo menos un poco ahí, mayor más. Entonces, fíjese que ahí aparece como los engañados. Uno estaba engañado, amados. Y de verdad yo no era un ortodoxo, o sea, no era un practicante. No era un practicante, de verdad, pero nací ahí dentro de esas, vamos a decir, de esas pseudo iglesias, ¿no? Si alguno quiere comentarlo, digo, puede comentar, hacer un comentario corto si seguimos. Es delicado porque sí, yo también crecí en un hogar católico. En Colombia son muy católicos, apostólicos y colombianos, digo yo. Sí, Y mi mamá y mi familia pues creen en eso. Unos más, otros menos, pero es muy extraño porque de alguna manera los ídolos, como dice la escritura, lo que se sacrifica a los ídolos se sacrifica a los demonios. sí. Mi mamá creía mucho en eso. En Colombia está una oración que se llama oración a la Santa Cruz, sobre todo en Medellín, en la zona de Antioquia. Mi mamá escribió la oración, solamente que en ciertas partes cambiaba el nombre y ponía el nombre de mi papá.
Mm, Y las almas del purgatorio. sí. No sé si aquí en Argentina también creen Acá en en el eso. purgatorio, sí. Almas del purgatorio es una supuesta virgen ahí sentada, La Virgen esa yo no la escuché, pero el del purgatorio sí. pero es una virgen que está sentada Sí, me y mostró la hay unos hermana angelitos y abajo hay unas personas quemándose, que se están quemando y están pidiendo, como ¿no? pidiendo auxilio, Claro. ayuda. Entonces cuando yo estaba pequeña yo veía ese cuadro y a mí me causaba terror. Yo decía, esa señora supuestamente era buena, pero yo decía, esa señora como así sentada y ver la gente que se está quemando y no les ayuda. ¿Mm? Era muy contradictorio mostrando pues supuestamente las cosas de Dios que son buenas, todo lo de Dios es Sí. bueno. Entonces mi mamá cogió esa oración y escribió el nombre de mi papá y le pidió a las almas del purgatorio que se lo cuidaran. En verdad que mi mamá, yo creo que fue, no duró una semana cuando ya lo mataron. Mm, Entonces, en vista de eso, mi mamá ya dejó de creer en esas cosas y le cogió como miedo a eso. Entonces, entiende uno que eso es sacrificado a los ídolos, es entregarle a uno a los miembros de nuestra familia en ignorancia, creyendo que está haciendo bien sí, a los demonios. sí, es verdad. Eso es horrible, se esconden muchas cosas detrás de todo eso. Sí, hoy estábamos después del culto, del servicio de oración pública, estuvimos hablando un poco de esto, justo de eso, de 1 Corintios capítulo 10 que habla de que eso es sacrificado a los demonios, Ujú, mucho de eso, o sea, es verdad. Bueno, gracias. Eh, lo que sigue hablando, yo lo parafraseo a lo que está diciendo ahí, ¿sí? Eh, ujú, pero hay un punto, podría decir, a favor, podría decir yo de eso, es que ellos de verdad no son, vamos a decir, ateos, no, porque ellos creen, hay algunas cosas, doctrinas vitales que están como, ¿qué cosas? O vitales, digo yo, fundamentales. ¿De qué? Que ellos creen en la Trinidad, ujú, creen más bien que es Jesucristo, la encarnación de Jesucristo, su vida sin pecado, los milagros del Señor Jesucristo, la muerte sustitutoria que hizo el Señor Jesucristo en nuestro lugar, la resurrección, la ascensión, todo eso, la inspiración de las Escrituras. Entonces todos esos puntos podemos tener a favores, por lo menos yo miro esos puntos a favores para poder iniciar una conversación. Él nunca me va a negar que Jesucristo es Dios. ujú. Entonces tenemos algunos puntos para poder entrar. Eso es bueno como conocer todo eso para poder iniciar una conversación con ellos. ¿Mm? Así que ellos, va a decir, aunque el punto negativo, si ustedes ven ahí, o lo malo de ellos, es que ustedes sí conocen, creo que hace años, no sé si estabas uno o escuchabas, que se había un estudio que había dado algo que se llama la historia de la iglesia de la posición reformada, ¿sí? Y hablaba un poco, eso estoy hablando hace muchos años, creo que se daba por WhatsApp en esa época, y era un grupo muy amplio, no era como ahora que es chiquito. Pero hablaba un poquitito sobre eso, sobre la superstición y el paganismo, y cuando se fue ingresando. Roma no nació de un día para otro. ¿Mm? Porque vamos a ver que ellos dicen que son la iglesia verdadera y que nosotros no, y que, bueno, pero si ustedes ven o estudian un poco de eso, veo lo que estamos viendo hoy después del servicio, estamos viendo algunos libros de eso, Ujú. bueno, ellos alegan eso y muchos de ellos están muy cultivados en la historia, creo que más que algunos de algunos cristianos, o sea, de dónde Sí, venía. ok. Pero ellos acuérdense que se han mezclado o lo que es la superstición, el paganismo y todo eso que han entrado. Acuérdense que cuando estuvimos viendo eso, vimos cómo se fue ingresando de a poco todo eso, ¿sí? En Ujú, esa época, creo que fue en el 300 y pico Constantino, de ahí se empezaron a mezclar, vinieron las católicas, y de a poco empezó a entrar todas esas cosas. No surgió de un día para otro. Entonces, muchos conocen, vamos a decir, el error este, o sea, porque no indagan en la historia de la iglesia cómo llegó ahí, ¿sí? Pero tenemos esos puntos, por lo menos, para entrar, los puntos de que ellos creen en el Señor Jesucristo, que creen en el perdón de pecados, aunque están errados, ¿sí? En lo que creen. Pero debemos entender que por lo menos no hay ninguna alma que vamos a decir que el Señor no pueda salvar. No podemos decir, no, a esta persona no le vamos a predicar porque creemos el Señor no le va a salvar. ¿Eh? Así que lo primero y principal que tenemos que hacer, ya le digo siempre, no nos pongamos en una posición de antagonismo o de ataque. ¿Eh? Que ellos mostrar el error, que ellos están equivocados, que lo que están haciendo, sabemos que están equivocados, ujú.
Porque vamos a perder tiempo con nosotros, no discutir, vamos a decir cuál es la... Porque ellos primero, si están muy versados, están muy empapados en ello, van a decir que la iglesia de ellos es la primera que existió y que el protestantismo surgió después. ¿Qué tengo acá en mis manos? Fíjese. La confesión. La confesión de fe de 1689. Esto no es tanto un tratado, podríamos decir, de tanto puritano. ¿Sabe por qué esto? Más allá de lo que dice atrás dice Spurgeon, eso. Esto fue la respuesta a Roma. Ujú. Esto, o sea, de alguna forma, aunque primero creo que sale la otra confesión, o sea, la de Westminster, pero también fue una respuesta a Roma contrario, vamos a decir, a lo que ellos creían, ¿sí? Ujú. Entonces, no, nosotros no tenemos que, vamos a decir, entrar en una apología contundente, o sea, y tratar de ganar un debate, ni discutir con ellos. Por eso nos va a hacer perder tiempo y no vamos a poder traer esa alma a Cristo. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo llevar cautivo todo el pensamiento de ellos al Señor Jesucristo a la cruz, ¿sí? Ujú. Eh, Muchos de ellos, vamos a decir, están, aunque sinceramente porque creo que muchos de ellos son sinceros devotos, pero la sinceridad no salva, amados. Yo no me acuerdo si es ese, no me acuerdo el nombre cuando se caía el arca del pacto, ¿se acuerda? Ujú. No me la acuerdo cuál era el libro. Sí, un nomás, tranquilo. Y salió uno, no me acuerdo cuál era, el nombre de él, siempre me lo olvido. Y. Us, us, Creo que, Bueno, bueno, el asunto que es que él va a querer retener, y el señor retener el arca, ajá. lo fulminó, lo mató. Pero sinceramente él quería hacer las cosas que. Entonces la sinceridad no sirve. Creo que en una parte, creo que en Romanos 10, Pablo dice que mucho de eso tienen celo. Pero el celo no sirve de Fue nada. conforme al conocimiento. Los judíos tenían celo. Pablo tenía celo y creía que estaba haciendo lo correcto, pero estaba haciendo mal. Entonces la sinceridad y el celo de verdad no sirve de nada. Ujú. Yo hace años, creo que fue la única discusión acalorada con otro pastor de otro país, que él me decía que los arminianos eran celosos. Mejor que los reformados, me decían. Y yo creo que son muy celosos y por eso digo, no, amado, ¿qué tiene que sean celosos? No, y entramos en una discusión que ya la conté hace mucho, no digo el nombre, pero no, la sinceridad no le va a salvar, porque él no ha fiado, no se ha confiado plenamente en el sacrificio expiatorio de Cristo. Él cree que es eso más lo que él cree su fe. Ujú. Y no es así, es totalmente otro evangelio. No decimos que la mayoría de nosotros fuimos arminianos, pero no nos quedamos así, porque por eso decimos solideo gloria, la salvación es totalmente de Dios. Entonces la sinceridad nos salva. Pues sí, no, son sinceros, son devotos. De alguna manera pasamos así, pasamos a ser católicos, luego pasamos a ser arminianos. Sí, El Señor nos permitió pasar por todo eso y Para para conocer poder... todas las sí, cosas. es Ajá. verdad. Sí, yo Un por lo poquito menos de pasé todo. por eso. Entonces, ¿qué es los puntos, vamos a decir, porque que vamos a decir que un católico apostólico romano, un romanista, le digo yo, Ujú. vamos a decir, ellos no creen como nosotros? Bueno, ellos no creen que Jesucristo es el único mediador. Ujú. ¿Mm? No sé si saben, ustedes, ellos siempre tienen otro mediador que es María. María, ¿sí? María y también los Los Apóstoles. santos. santos, muy Pero los bien. apóstoles que Sí, los son... apóstoles, los Que los santos. convierten en santos, claro. Claro, Sí, el los apóstol porque San canonizan también. Judas, son... Sí, San Pablo. son los que interceden para ir, ¿sí? Ujú. Es como que el Señor estuviera muy obligado, ¿vio? Muy atareado y tiene otras personas ahí para interceder. No, no es así, amado. Entonces, ustedes conocen eso, o sea, eso es lo que para ellos tiene, o sea, Y el no, clero, dice también. sí, el clero también, El sí, papa. sí. Sí, bueno, es otro asunto el Papa también, ¿no? O sea, que él se hace como el vicario acá, o como podemos decir algo como el Espíritu Santo. De alguna forma, eso es una herejía directamente ya tremenda. ¿Eh? Pero eso es importante que podamos entender porque si nosotros conocemos el error, de alguna forma podemos entrar y mostrarle
lo que dice Timoteo, lo que dice Hechos, que no hay bueno, no tengo textos, los tengo en la mente nada más, pero que es Hechos 4:12, si no me equivoco, porque acá no está, pero si no me equivoco es en Hechos 4:12, a ver, San Juan, a ver por acá, ahí debe estar, acá. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y yo la otra no me acuerdo si es en Timoteo, porque estos textos los tengo en la mente, ya no es que están en el libro. Creo que es en el 2:5 de Timoteo, o 2:5, sí, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, escucha, voy a hacer un ruidito. Así deben tener esos textos en la cabeza. Por eso que ustedes, siempre insisto, escuche, esto no es nuestra regla de fe y obediencia. Ustedes no ven, pero la confesión no es nuestra regla. Pero esto, así deben manejar la confesión. Ustedes deben saber esto. Por lo menos un texto tienen en la cabeza. Porque el Espíritu Santo no obra aparte, escuche de esto. Tienen que tener la Biblia y tienen que saber la Biblia. Entonces, mostrarle, es importante que abra su Biblia, le lea el texto o le diga el texto a la persona, porque el Espíritu Santo opera por medio de la palabra. Entonces, es importante mostrarle a ellos que no es Jesucristo más otra cosa. Jesucristo no necesita nada de eso. Entonces, es importante que hagamos eso. Otro punto es... podemos, escuche, yo sé que tiene mucho para hablar, quiere hablar algo, si no yo sigo. ¿Vos? ¿Sí? ¿No? La seguridad de la salvación. Usted le pregunta mucho de ello y es muy posible que no sepan. O tienen que hacer obra, o cuántas obras tienen que hacer. La fe de ellos está fundada realmente en las obras. Entre más obras, más salvación tienen. Ellos su vida no va ligada obviamente a la obediencia ni a las escrituras porque la desconocen totalmente. En la iglesia pues sabemos que ellos es el único es el sacerdote que tiene la escritura. Ellos nunca llevan la escritura para constatar que lo que dice el sacerdote eso no es, entonces ellos no tienen ningún fundamento. Su fundamento son las obras que hacen. Porque los mantienen en ignorancia. Bueno, hasta hace unos años, ahora no lo sé. Por eso que cuando hubo lo de la reforma, ustedes saben, nuestra misma confesión, se procuró en esa época que cada uno tuviera una copia y eso trajo problema cuando Lutero dijo eso, en la reforma que tenía que traer, porque dijo, perdón lo que voy a decir, pero lo que decían ellos, decía, usted le da la Biblia, en esa época por supuesto eran todos gente campesina, y darle eso, de ellos de alguna forma mantenían, hoy no me dio tiempo de hablar eso, amados, porque no te da tiempo en un sermón ponerte a explicar algo, pero cuando hablamos de la esto que estuve hablando hoy de la libertad de la conciencia, Roma mantenía cautivo a la conciencia. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene conocimiento, tiene poder. Y mantiene al pueblo en ignorancia. Y así son esclavos. Entonces puede hacerlo. Eso es lo que usted ve mucho con estos pastores, otras cosas. Cuando hablan, yo lo escucho hablar y bueno, mantienen en ignorancia a muchos. Y si vos querés saber algo, tenés que pagar el seminario. ¿Qué? ¿No es así? No dije ninguna mentira. O no solamente eso, hay gente que tiene el control diciendo, manipulando, diciendo, ustedes son muy maduros todavía, no se les puede dar carne, hay que darles leche y cuando sean maduros se les da carne. O busquen el texto, dice, pero no. Entonces, mantener en ignorancia, Roma ha mantenido en ignorancia, así, ¿sí? Entonces, pero, amados, nosotros escatológicamente podemos estar seguros de nuestra salvación. Por lo menos lo que mostraba Pablo, todo el Señor Jesucristo dijo, ya todo aquel que cree ahora puede ser salvo. Usted no puede, ¿cuántas obras tiene que hacer como para ser salvo? Y nadie se salvo. Que mire, yo no me acuerdo si hay, porque yo trato de tener mi Biblia. Pero fíjese, esto tiene que conocer de memoria, ¿sí? Que creo que es Gálatas 3, versículo número 10, fíjese. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Y que por la ley ninguno se justifica con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y de la ley
Y Jesucristo que por nosotros, usted conoce el texto que estuvimos viendo cuando hicimos Gálatas. Entonces, nadie va a ser justificado por hacer obras de la ley. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, entonces no hacemos obras. No, las obras son un resultado para ser salvo, pero yo no puedo ser salvo por hacer buenas obras. Entonces las buenas obras sí, por supuesto, tiene que una persona que no hace buenas obras, no se muestra una evidencia interna de la santificación del Espíritu Santo, de esa gracia que opera dentro de ellos, renueva su entendimiento, su corazón y su voluntad. Y ahora no pasó nada directamente. Es que realmente las buenas obras se hacen a consecuencia, digámoslo así, o es el resultado de haber nacido de nuevo. Claro. La diferencia de ellos es que al no nacer de nuevo, al ser ignorantes, pueden hacer buenas obras porque hacen buenas obras, pero no conforme a conocimiento ni siquiera con amor, porque siempre se llevan la gloria a ellos, no lo hacen dándole la gloria a Dios. Sí, y esas obras, bueno, creo que nuestra confesión trata de las buenas obras, y esas buenas obras tienen que estar alineadas con la voluntad de Dios, incluso con su palabra. Bueno, pero una de las cosas que podemos decirle a ellos es que ellos pueden estar seguros ahora. ¿Cómo decir? No necesitan hacer todas esas cosas. Nuestra confesión, que tengo acá, perdón que le digo, pero esto no nos salva a nosotros, por decir. Yo soy confesionalista, pero me gustan los puntos que toca en el capítulo número 18 de la seguridad de la gracia y de la salvación. ¿Sí? Escuche, en el subpunto número 2 dice así. Esta certeza, escuchen, no es una mera persuasión conjetural y probable, fundada en una esperanza falible, sino en una seguridad infalible de fe. Ahora, ¿en qué está basada esto? En la sangre y en la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Entonces, ¿por qué puedo estar ¿por qué puedo estar seguro de la salvación? Aunque sabemos que dentro de nosotros, nuestra fila, muchos no tienen esa seguridad fuerte porque cometo este pecado, aquello, pues se empiezan a mirar ellos, ¿sí? Pero mi seguridad está basada en ese sacrificio, en esa expiación eficaz que hizo Jesucristo una vez y para siempre. Y yo me debo confiar en eso, ¿no? Cuando yo empiezo a mirarme a mí o cuántas obras, o si pequé, no dejé de pecar, o si tengo de tener fe, no tengo de tener fe, no. Entonces es en la obra que hizo el Señor Jesucristo. Por supuesto también hay evidencia interna, ¿sí? De la virtud del Espíritu Santo. Si yo no tengo evidencia interna, no hay frutos, solamente conocimiento, pero no hay fruto dentro. Entonces, yo creí, dice muchas. ¿Y por qué se salva? No, porque ejercí fe en Cristo. ¿Y la evidencia interna? La obra del Espíritu Santo, la gracia que dentro tuyo, es una vida cambiada, un testimonio. Mirá para atrás, mirá tu Facebook viejo, uy, este era, o alguno que te diga, ¿qué pasó? Yo hice esa cosa, pero hay una evidencia, la gente te ve. No, creí en Jesucristo, levanté mi mano. Dicen algunos, ¿no? Entonces tiene que ir todo esto, hay un testimonio del espíritu de la adopción. Ya lo tocamos todo esto, miren, de la confesión hace mucho. Entonces sí que puede estar seguro de su salvación. Muchos de ellos no estaban seguros. Pablo cuando le hablaba escatológicamente a los judíos, muchos de ellos no sabían. Ellos decían, bueno, eso lo sabrán el día del juicio final. Sabremos a ver si nuestras obras... No es así. Ahora mismo, ¿por qué? Porque la única obra que ha aceptado el Padre, ¿cuál es? La obra que ha hecho. Entonces cuando le hablamos, le podemos hablar de... tenemos que conocer también un poco del libro de Hebreo, el libro de Romanos, que habla un poco de la justificación, de Gálatas, ¿sí? Conocer las escrituras, ¿sí? Porque ellos van a hacer preguntas también. Entonces, la obra del Señor Jesucristo, ahí decía, ven el libro de texto, justo está hablando de eso, porque yo estaba tocando de la confesión, pero la obra en la cruz, que es suficiente para la salvación. No, escuche, no como ellos hacen los ritos y la ceremonia que confían. Ustedes conocen lo que es conocido como la misa, ¿no? O sea, ustedes ven, saben lo que sucede ahí, ¿no? Es una herejía. Para ellos el cuerpo literal de Cristo, él levanta, viene ahí, y eso es lo que tiene ahí, se transforma en la sangre literal de Cristo. Y hacen, yo diría que están, no sé si los sábados o los domingos, continuamente ahí crucificándolo. Como que si fuera. Y ellos creen que comen eso, el cuerpo de Cristo ahí. Entonces, podemos mostrarles. Yo no me acuerdo, yo no estoy guiándome esto, pero yo, verán que tengo mi Biblia acá. Pero creo que es en hebreo, a ver si la memoria no me falla. Pero, lo que quiero mostrarles es que tienen que conocer, tener estos textos en la cabeza. Fíjense, Hebreo capítulo 10, versículo 10.
en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. No todos los sábados lo levanto de nuevo, allá en la hostia y baja, no. Fue una sola vez, Hebreo capítulo 10. No se lo pueden olvidar porque es Hebreo 10, 10, nada más. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los meses de sacrificio. Y de esos sacerdotes, de ahí sacaron, que ustedes no lo crean, la palabra sacerdote ellos. De ahí. Bueno, entonces debemos entender y conocer texto para mostrarles de que no hace falta todos esos rituales, esas ceremonias que hayan, solamente el sacrificio que Jesucristo hizo una vez y para siempre, ¿sí? Que las escrituras son dice, ahora sí me estoy refiriendo al libro texto, que las escrituras son la suprema autoridad, pues conceden igual autoridad a los escritos de los padres primitivos y los del Papa. Bueno, ellos, acuérdese más allá que una vez estuvimos viendo que la materia era que estuvimos viendo bibliología, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa materia? Cuando estuvimos en la confesión, hablábamos de esos libros apócrifos y ellos tienen otros libros también de los padres primitivos. Y muchos de esos libros que ellos tienen incluso lo llegan a igualar como si fuera de la Biblia. Incluso la palabra del Papa. Sí, de ese señor, del que dice en el Papa, tiene, vamos a decir, una autoridad. Es como que estuviera hablando de alguna forma, él es el vicario, como si estuviera el representante de Dios acá en la tierra. Y si él dice algo es palabra santa. Se iguala a lo que él hace escrito. Por eso que es importante nosotros como protestantes o reformados, ¿cuál es nuestra regla de fe y obediencia? Las escrituras. Por eso que nosotros debemos manejar. Por eso cuando empezamos que decimos, los invito a abrir sus Biblias. Usted tiene que tener la Biblia, tiene que tener una copia de la Biblia, tiene que chequear si yo estoy diciendo verdades, estoy diciendo mentiras. Y siempre lo digo lo mismo, si me equivoco, me llama y me exhorta, me llama o me pregunta. Por eso que es las escrituras. La confesión no es, esto está tomado solamente de las escrituras, ¿sí? Pero es las escrituras lo que nosotros tenemos. Contrario a lo que vamos a decir lo que muchos de ellos creen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los temas que podemos tocar para ellos? Se dije la seguridad de la salvación, ¿sí? Mostrarles que vamos a decir que nosotros ahora podemos obtener lo que es perdón de pecados. No necesitamos hacer grandes obras. Fíjese, si se trata por obra, yo le digo la verdad, yo estoy perdido. O sea, ¿qué obra puedo hacer con el dinero que tengo? No puedo hacer ninguna obra material. Entonces, cualquier persona que tenga dinero podría hacer obras. Y si fuera por obra, los más conocidos, las estrellas de Hollywood y todo eso, hacen obra. Claro. Ayudan, eso de lo que rescatan a los animalitos, no sé cómo se llama. Gloria a Dios que no es así, imagínense si hubiera sido así. Entonces ellos nos aventajan. Entonces no es así, la única forma que acepta, yo no me acuerdo si, perdone, pero lo tengo todo en la mente, era Juan 6, donde, a ver, si es que es Juan 6, a ver si lo tengo marcado con esta Biblia, 5, 6, sí, acá está, Juan 6, 28, fíjate. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Queremos hacer obras, dijeron, de alguna forma. Y el Señor, ¿qué dijo? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Él ha hecho toda la obra, ¿no? Ustedes conocen lo que hablamos cuando hablamos, no quiero complicarlo, pero hablamos de la teología pactual, ese pacto que fue quebrantado en él, y bueno, él es el que ha cumplido en él en una sola vez. Entonces solamente en él es el único que el Padre hace olor fragante. No hay ninguna obra buena. Mire, déjeme ver en la mente, déme un momento porque tengo la Biblia, hoy estoy con la Biblia, así que ayúdeme, Isaías 64 es, habla de las obras o 63. Que todas vuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Sí, pero no me acuerdo del texto, 63, 4 o 64, 4, pero si lo conoces, acá está, Isaías 64, 6 si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caído
todos nosotros como la hoja y vuestras maldades nos llevaron. Así es, la palabra yo no me acuerdo cuál es en el hebreo ahí, pero la palabra inmundicia es, acuérdense, y esto es fuerte lo que voy a decir, es como, discúlpeme, pero la Biblia lo dice, es como un trapo de menstruación de la mujer, que se le ofrezcan a, toma Señor. Otros creen que el trapo de inmundicia es como un trapo limpiado de estiércol, que la persona hace y se limpia su necesidad, y dice, Señor, fíjese lo que el Señor dice, sacrificio de Cristo, olor fragante, eso sí, es acepto. Así son las obras del impío, amados. No hay ninguna obra, incluso nuestras obras, cuando hablamos de la confesión, incluso están manchadas, amados, con pecado. Cuando hacemos una obra, no sé, a usted no le pasa, se siente como, me siento mejor, de alguna forma que hizo algo bueno. Y por si conoce una obra mala, ¿no se siente mal? No, todos somos pecadores. Es así, todavía ese pecado remanente que tenemos. La única obra santa que hubo fue y es la de Cristo. No hay otra obra. Nadie puede ser salvo por buenas obras. Ya nacemos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Entonces eso debe entender la persona. Nosotros debemos llevarlo a que vea su pecado y la necesidad de un Salvador. Eso tiene que ver, y así lo tenemos que ver a esa persona. No tratar de perder tanto tiempo con que esto y aquello y María, sabemos que todas esas cosas son falsas. Pero tratar de conducir a esa persona a Jesucristo, que puede tener en el día de hoy salvación. Debe saber mucho de eso, incluso dentro, vamos a decir, ustedes saben, mucho dentro de los círculos estos, no sé cómo decirle, evangélicos, no saben ni siquiera qué es nacer de nuevo. Menos un romanista. No tiene ni idea qué es nacer de nuevo. Para ellos cumplen algunos los 7 sacramentos que tienen. Y ya tienen que estar ahí, usted tiene que bautizarlo. Si un bebé se muere así, si se va al infierno hay que bautizarlo. De entrada. No, ellos creen que es algo que se llama el bautismo regeneracional. ¿Se acuerda que una vez estuve hablando de la decisión regeneracional? O sea, dentro de estas Pentecostales. Sí, de ellos. Sí, ellos creen en eso. Claro que si vos haces una oración de entrega, de alguna forma ya tenés un hermano, naciste de nuevo. No pasó nada. Si no hubo una evidencia interna y el Espíritu Santo te regeneró y te dio vida, sigue tan muerto en delito y pecado. En realidad no es así de fácil, ¿no? No es así. Por eso que las verdaderas iglesias son chicas. ¿Por qué? Porque de verdad el ministro se preocupa de que esas personas tengan vida. Entonces, eso es lo importante. Mostrarle que tienen que ser salvos. Esa es lo que... Otro dice, el nuevo ahí abajo decía, bueno, acá abajo hablaba el nuevo nacimiento. Ya no lo había visto. Sí, ahí dice el nuevo nacimiento. Bueno, el libro texto dice que una persona puede ser religiosa sin estar en Jesucristo. Fíjese el ejemplo que da de Nicodemo, ¿se acuerdo? Yo no me acuerdo bien lo que le dice el Señor, pero en Juan 3, capítulo 3, versículo 5, más o menos le dice como que él tenía que saber estas cosas. O sea, ¿qué cosas? Bueno, había una palabra ahí, como un maestro tenía que saber lo que decía el profeta en la antigüedad, que no se me acuerdo si era Jeremías, ¿era? O Ezequiel, 26, versículo 25 al 27, que yo les daré un corazón nuevo, mi espíritu, y lo iba a hacer nacer de nuevo. Estaba ahí la palabra, Entonces él tenía que saber eso, y él ni siquiera este hombre, o así sabía. Hoy, en el día de hoy, por supuesto que ellos están totalmente perdidos, pero en estas iglesias del día de hoy también. Usted pregunta a una persona que decide qué es nacer de nuevo. No tiene ni idea. De verdad no sabe ni qué es la regeneración. No se les va a ocurrir preguntarle qué es la justificación, porque de verdad no entienden esas cosas. Entonces nosotros, de verdad que tenemos la luz, tenemos que tratar de llevar, y siempre lo que le digo, no entren en un debate, porque de verdad lo digo por experiencia. Cuando el Señor me llamó a mí, yo estaba desesperado, estaba dolido, me metía en la iglesia acá, entraba con los pastores y hablaba, y no había, y lo único que entraba eran debates y debates, hasta con un día el Señor me mostró que lo que tenía que hacer era predicar el Evangelio. Solo en el Evangelio hay poder de salvación para todo aquel que cree,
Para el judío primero, dice. Entonces, todo aquel que crea. Fíjese, a mí me gusta la parte que dice ahí, ¿sí? Lo que dice en la parte dice, muéstrele que en el bautismo y la regeneración son cosas distintas en las escrituras. Escuche, el ladrón fue salvado sin ser bautizado. Y Simón el mago fue bautizado y sin ser regenerado. No sé si entiende lo que dice. El ladrón fue salvado sin bautizado. Fíjese, yo cada vez que dice, está por morir, hay que bautizarlo. O sea, Ujú. quieren bautizarlo. Pero acuérdese, ese hombre que estuvo en la cruz no fue bautizado. Creyó en Jesucristo y fue salvo. La otra persona fue bautizado, vamos a decir. ¿Se acuerda? Creo que Hechos 8 es. ¿Se acuerda que decía, yo quiero ese poder? Decía, yo quiero ese Ajá. poder. Y era bautizado. Pero no fue salvo. ¿Qué otro fue bautizado? Si no me equivoco, seguramente estuvo con el Señor Jesucristo, Judas. Y nunca fue salvo esa persona. Porque el verdadero bautismo, y espero que no me vayan a malentender, escuche, lo voy a hacer despacio porque por ahí van a decir, este es un pentecostal, o este es uno de esos nuevos reformados continuistas que creen. Escuche, lo voy a decir bien despacio. Uno no me va a confundir con un carismático, debe recibir el Espíritu Santo, bautizado. No estoy hablando de lengua ni esas cosas raras. Romanos capítulo 6 habla de eso, no sé si cuando estuvimos viendo eso. ¿Qué es? Es cuando el Espíritu Santo, ¿cómo se conoce esta doctrina? Se llama la doctrina de la unión con Cristo. No estamos hablando de ninguna cosas raras así mire, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún a él? No sabemos que, escuche, que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, no en agüita, sino en Cristo, Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, o sea, colocado, bautizo creo que es en el griego ahí, es colocado, porque si somos sepultados, la idea es ser colocado, una vez estuvimos hablando de la unión con Cristo, o cuando estuvimos hablando del matrimonio, somos colocados, Cristo estamos puestos con Cristo, ¿sí? Ujú. Entonces, el agüita no le va a salvar, de verdad, ¿no? A un bebé, al que sea. Por supuesto, sí, tenemos esas ordenanzas que sí que hay que cumplirlas, que es el santo bautismo y la santa cena, pero eso no significa que tiene que cumplir eso para ser salvo, ¿sí? Ve ahí dice abajo, muéstrele que no es un nacimiento de la obra de Espíritu por medio de la palabra de Dios. Bueno, justo lo que estaba hablando, eso, ¿sí? Y que hay un solo mediador. Eso ya también lo estuvimos viendo, estoy adelantando, que nos enseña que solamente por medio del Señor Jesucristo, que es el único mediador, que es el único que tiene ese título en las Escrituras. No hay ángeles, no hay un cura, no hay un papa, nada. Ni siquiera, fíjese que más adelante habla de la Virgen María, como ellos le dicen, o María, que puso, yo estoy tocando a grandes rasgos todo esto, ¿no? Pero cuando ustedes ven a María, dice que María, se acuerda que lo puso en primer lugar. ¿Se acuerda cuando le van a, esto está hablando de la fiesta de Canaán, eran las bodas de Canaán? Ujú, el Vaticano. Y algo, lo estoy hablando rápido, discúlpenme, excúsenme, pero no me da tiempo de buscar los textos. Pero es así, le preguntan, y ella dice, pregúntenle a él. Ujú. Hagan todo lo que les dice. Sí, no dijo, sí, espere, yo voy a interceder por ustedes. Ujú. No, lo puso en primer lugar al Señor Jesucristo. ¿Mm? Entonces, podríamos hablar más sobre esto. Yo no me acuerdo si es en Lucas 8, 20 a 21. A ver si, a ver. Pero me llamó, ayer lo estaba la noche, que estaba de guardia y me acordé de este texto. 8, sí, 20. Escuche. Ay, no. Yo lo noté mal, entonces Lucas 8, 20, 21. A ver, dame un segundo. Sí, 19 es. Lucas 8, 19. La madre y los hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, amados, lo que quiero decir es que debemos conocer, empaparnos de las escrituras para poder hablar a esta persona. No debemos entrar en esos debates Ujú. interminables. Yo me acuerdo de una anécdota
no me acuerdo bien cómo era creo que la hermana se la conoce bien, capaz que se va a reír. Pero cuando usted, si usted quiere contarla, puede contar. Pero cuando uno va a un médico y no está el médico, Ah, ¿quiere sí, contar? cosas así. ¿Cómo es? Eso lo leí por ahí, que alguien lo escribió, que decía que uno va al médico, entonces el médico no está. Entonces le pregunta a la secretaria, uno le dice a la secretaria, uno no, el doctor no está, pero está la mamá. ¿Usted entraría a consulta si el doctor no está, pero está la mamá? Y hay que operarlo. Entonces la señora dice, no, ¿cómo se le ocurre que voy a entrar? ¿Por qué no? Dice, porque el que estudió medicina fue él, el hijo, no la mamá. Entonces dijo, exactamente, el que murió en la cruz fue Cristo, no la madre. Muy bien, yo más sabía que se la conocía más. Anoche yo lo noté acá y yo digo, esto se lo debe conocer más la hermana por la historia. Pero es así, es el Señor Jesucristo el único que murió en la cruz. Entonces no podemos ir a intermediarios así. O sea, incluso ella misma le dijo le dijo mi Salvador en Lucas capítulo del 1:28 al 55. Dijo que él era el Salvador, lo reconoció como Salvador. Entonces, y la suficiencia de la obra de Jesucristo para la salvación. Ya lo leí a Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13, si quieren poner Gálatas 2, 16. Y por supuesto el texto de la iglesia, ¿cuál es? Efesios 8 al 10, que ahí está en el cartel, que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un regalo, es un don de Dios. Y eso no es por obra, sino para buenas obras. Y ahí está muy claro eso, ¿sí? Y la autoridad de la palabra de Dios, porque generalmente ellos, amados, la autoridad no es la palabra de Dios, la autoridad la tiene el cura, no el cura, van a correr al cura, lo tiene el papa, no es nunca. Nosotros, nuestra regla de fe y obediencia siempre es esta, es las escrituras. Nosotros vamos y a ver qué dice las escrituras. Por eso siempre le dijo, nosotros respetamos, deben respetar al ministro que el Señor ha puesto, pero si en algún caso él está diciendo algo fuera de esto, esta es la autoridad suprema. Usted no tiene un lugar donde estar, donde congregarse, usted va hacia aparte y se queda solo, tiene su Biblia. Y el Espíritu Santo, eso es suficiente. Hasta cuando el Señor lo coloque, lo ponga en algún lado, o el Señor sabrá. Pero no podemos seguir a una persona que está diciendo errores, barbaridades, y encima, vamos a decir, semejantes barbaridades como que son los representantes de Dios acá en la tierra, y matando al Señor Jesucristo. Entonces, de verdad lo importante es tratar de ir a predicarle a esta persona y mostrarle el verdadero evangelio, ¿sí? Lo vuelvo a decir una vez más, no entre en discusiones si esto es verdad, aquello, porque eso de verdad no le va a llevar, lo único que va a llevar en el evangelio. El evangelio es solamente que hay poder para la salvación. Bueno, amado Padre, le agradecemos, Señor, se extendió un poquito el estudio, Señor, pero pudimos profundizar por arriba un poco. Gracias, Señor, por estar ministrando y ayudando. Gracias, Señor, por los que estuvieron presentes y escuchando, Señor. Agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por el estudio, pastor. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, no sé si está alguien. Amén. Ahí está la hermana de Lili y el hermano Dubias también. Bueno.